Muy buenos, recibo un cordial saludo de los estudiantes de la Universidad de la SUE de segundo ciclo de la Ingeniería Civil. Nosotros vamos a tratar hoy día lo que es el cálculo infinitesimal. ¿Qué es el cálculo infinitesimal? El cálculo infinitesimal primero es una parte muy importante de las matemáticas, como podemos ver aquí. Es una ciencia cuantitativa que se encarga de manipular datos. ¿Qué queremos decir con manipular datos? Que calcula límites, derivadas integrales y series finitas e infinitas. A su vez, el cálculo infinitesimal se clasifica en diferencial e integral, y las ciencias de apoyo de este cálculo son la trigonometría, la geometría analítica y en sí el cálculo. ¿Qué usa el cálculo diferencial? El cálculo diferencial se puede decir que es el criterio de la primera derivada que calcula la velocidad, aceleración y pendiente de la recta tangente. Y el cálculo integral es un tanto más complejo porque calcula áreas, volúmenes, centros de masa y longitudes de arcos. Remitiéndonos un poco más a la historia de cómo nació el cálculo infinitesimal, como podemos ver aquí, su primer uso fue en 1890 por un papiro. ¿Cómo fue usado? Un egipcio fue el primero en utilizar lo que es el cálculo infinitesimal para calcular el volumen de la pirámide. Con el paso del tiempo, el cálculo infinitesimal se ha ido expandiendo en campo, haciendo que crezca tanto los aportes hacia el cálculo infinitesimal como su complejidad. Tenemos estos dos matemáticos que se podría decir son los promotores del cálculo infinitesimal, Newton y Gottfried. Si bien son dos de diferentes nacionalidades, ambos fueron muy brillantes porque cada uno con su método llegó a probar y llegó a dar grandes aportaciones. El gran problema de estos dos matemáticos es que tuvieron un pequeño encuentro porque no se sabía a quién dar el crédito de quién fue el que más aportó al cálculo infinitesimal. Pero tras bastantes años de ardua investigación, lo que se llegó a tener como conclusión es que ambos tienen el mismo mérito. ¿Por qué? Porque tanto Isaac Newton como Gottfried, cada uno con su propio método, pero diferentes símbolos, llegaron al mismo resultado. Ahora les vamos a explicar lo que es la representación geométrica de la derivada de una función. En este caso, como sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado, es decir, su punto de tangencia. En este caso, para analizar esta derivada, primero empezamos analizando la pendiente de la recta secante de una curva. En nuestro caso tenemos esta curva, que es y igual a f de x. Y tenemos la recta L1 que corta a la curva en dos puntos. El punto 1 que es x1 y e1 y el punto 2 que es x2 y e2. Para encontrar esta pendiente de la recta tangente a nuestra curva, sabemos que la pendiente de la recta va a ser tangente de θ1, es decir, el ángulo que forma nuestra recta con el eje X. En este caso es θ1 y por ángulos correspondientes sabemos que este ángulo de aquí es igual al ángulo que forma con X. En nuestro caso tenemos que de x1 a x2 la variación es delta x y de y1 a y2 es delta y. Es decir, a lo largo de sus líneas de acción nos podemos dar cuenta que la distancia es esta y es esta que forma Q con P2 y Q con P1. Para encontrar la pendiente necesitamos saber que la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto, en nuestro caso la variación de y, como tenemos aquí, sobre el cateto adyacente, en este caso delta x, o la variación de x, que la tenemos acá. Esto reemplazándolo podemos ver que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Hemos encontrado la pendiente de la recta secante a nuestra curva.
Ahora, para saber cuál es la derivada, lo que necesitamos encontrar es la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos dar cuenta en este gráfico que aquí tenemos L1. A medida que este punto se acerca más al punto que tenemos acá, es decir, el punto 1, si a medida que lo vamos acercando llega a una instancia en la cual los dos son iguales, es decir, que nuestras variaciones, en este caso delta y sobre delta x, nos va a quedar 0 o va a tender a 0 a medida que este se acerque. Aquí podemos ver que si reemplazamos el punto 1, que es x1 y y1, por x, en este caso el punto 1 va a ser igual a x por el valor que nos dé la función de este x. El punto 2 de igual manera, podemos notar que es x2 y y2. En este caso, x2, si vemos en nuestra gráfica, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a x1 o nuestra x que pusimos acá, más el delta x, es decir, su variación. Podemos reemplazarlo aquí y de igual manera y nos va a salir simplemente la función de esta aplicada y nos va a dar un valor. En este caso, el valor que nos da x más delta x. Como tenemos estos valores, queremos dejar todo en función de x para poder encontrar su límite. Entonces, lo reemplazamos aquí. ¿Por qué encontramos el límite? Porque el límite, como sabemos, es cuando un número tiende a 0 o a cierto número. En nuestro caso, tenemos que delta x va a tender a 0. Y como que no, también tenemos que delta y tiende a 0, pero esto, en el caso de un límite, no nos da una indeterminación, porque esto sería 0 en el numerador, no nos afecta. Lo que nos está afectando es el 0 en el denominador. En este caso, lo que hacemos simplemente es la pendiente de la recta tangente, la reemplazamos por el límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x, que es nuestro y2, menos f de x, que en este caso es nuestro y1. Todo esto sobre delta x. Y aquí tenemos cuál va a ser la pendiente de nuestra recta tangente. En el caso de nuestra curva, este valor nos va a dar todos los valores posibles que tiene la curva de sus pendientes de la recta tangente. En este caso, esto sería nuestra derivada. Por la definición que les dimos al comienzo, esto concuerda. Gracias.